Buenas tardes, presidente y mesa directiva, invitados por los socios, queridos compañeros rotarios. Primero que nada quería saber la misma pregunta que tienen ustedes: ¿qué vine a hacer yo acá? ¿Cómo caí acá? Y en realidad está muy bien, porque Felipe Brusoni, que siempre está buscando los oradores, hace 2 semanas atrás me dijo: che, ¿viste que es el 110 aniversario de Rotary Nacional? Y yo le dije: sí. ¿Te animas a decir unas palabritas? Sí. Y después descubrí que era el orador del día, así que le agradezco y agradezco a todos ustedes que me hayan recibido, y es un honor para mí hablar sobre la celebración del 110 aniversario de Rotary Internacional. Como hay una parte de mi cerebro que se dedicó sobre todo a la ciencia, y he tenido siempre mala memoria para los números y para los nombres, me voy a, si ustedes me van a permitir, voy a leer algunas fechas y se las voy a presentar en imágenes. El 23 de febrero se conmemora el 110 aniversario de la iniciativa de creación de Rotary Internacional, que comenzó en el invierno boreal de 1905 en Chicago, Estados Unidos. Ustedes saben que algunas veces en la historia, los ideales y las acciones sociales de un pequeño grupo de personas pueden perdurar en el tiempo y originar, como en este caso, un movimiento de servicio voluntario que se ha difundido en 200 países, con 34.500 clubes y más de 1.200.000 socios. No parece muy poco. Al recordar los nombres de Paul Harris, Gustav Blair, Sylvester Schill y Hiram Shorey, evocamos a los fundadores de un club de amistad y cooperación mutua, que finalmente dio lugar a la institución de servicio más antigua y relevante en el mundo a partir de enero de 1906. Todo comenzó cuando 4 jóvenes amigos, Paul, Gustav, Silvestre e Hiram, provenientes de pueblos rurales, se reunieron en la oficina de Gustav Blair en la habitación 711 de Chicago Unity Building, en la calle Devon Street, que aparece ahí al lado. Se reunieron con la finalidad de proteger el trabajo suyo y apoyarse entre ellos, porque estaban viviendo un ambiente social y económico hostil de la ciudad de Chicago, y en la que tendrían eso dio lugar a la reunión del primer club rotario, el de Chicago. Esos 3 primeros socios eran un abogado, un ingeniero en minas y joyero, un comerciante de carbón y un sastre. Tomaron allí la decisión que solo podrían ingresar a ese club aquellos invitados por algún socio, algo que se mantiene a la fecha de hoy. Sylvester Schill fue el primer presidente y Paul Harris fue el tercero en el Rotary Club de Chicago. El nombre Rotary, en inglés de rotación, se eligió porque originalmente no tenían una sede fija, y entonces se reunían a la noche en las oficinas de los socios los segundo y cuarto jueves de cada mes. El club creció rápidamente y se reunían en el Southern Hotel, que aparece ahí. En 1906 se establecieron los estatutos de funcionamiento. Quiere decir que aquella reunión, que era solamente de amigos y para defenderse, ahora empezaba a tomar forma y empezaba a tener sus propios objetivos y sus propias reglas de funcionamiento. En 1906, los estatutos. En 1911 entró también Harry Ruggles, que aparece en la foto, que se le llamó el quinto rotario, que era el propietario de una imprenta donde fue publicado en 1911 el primer número de la revista de National Rotarian. Fue quien modificó el primer emblema en forma de rueda, que lo había creado Beer, incorporándole el nombre de Rotary Club adentro. El original y el que él modificó. Y este es el actual, ¿verdad? El del año pasado. Harry se destacó además principalmente por ser el que inició la costumbre de cantar en las reuniones rotarias y publicó el primer libro de canciones rotarias. Dicen que en el cuento que
que habían invitado a un orador, que un conocido de ellos, y que en realidad era alguien que le gustaba mucho hacer cuentos y chistes, pero generalmente eran subidos de tono, y sobre todo hablaba de las damas, chistes sobre las damas. Entonces, cuando empezó a hablar este señor, como no sabían cómo cortarlo, Harry lo que dice, bueno, y ahora cantemos, y a partir de ahí cortaron el orador y empezaron a cantar, y se originó una corriente de canto en Rotary muy importante. Otro destacado rotario fue Chelsea Perry, que se unió al Rotary Club de Chicago en 1908. En 1909, Paul Harris le pidió a Chess desarrollar un plan nacional para crear una asociación con los 16 clubes rotarios que ya se habían formado en Estados Unidos. La Asociación Nacional de Clubes Rotarios fue fundada un año después, en 1910, y fue la precursora de Rotary Internacional, nombre que recibió en junio de 1922 en la Convención de Los Ángeles. Paul Harris fue el primer presidente de la asociación. Y ahí está la imagen de la rueda rotaria de la Asociación Nacional. En 1927 se creó la figura del gobernador y se agruparon los clubes por distritos, porque habían empezado a crecer en forma exponencial en el mundo. Entonces, Chess Perry, que ya lo conocíamos, tuvo la encomiable tarea de haber sido el secretario de Rotary Internacional, que trabajó durante 32 años, tuvo de servicio, y creó, entre otras cosas, la revista de Rotario, o el National Rotario. Fue el editor y manager por 17 años. Esos circulitos que están en rojo ahí, quiere decir que es el volumen 1, número 1, y ahí hay una nota de Paul Harris sobre el rotarismo, él le llama el rotarinismo racional. O sea que estaban pensando que era una cosa muy complicada. Bueno, todas estas historias hasta aquí hemos recordado los primeros rotarios, y ahora vamos a recordar que todos ellos fallecieron entre 1918 y 1959. Ahí en la imagen aparece la de Paul Harris, al lado está la de Sil, que fue enterrado al lado, aunque murieron en épocas cercanas. El primero en fallecer fue Loer, Gustav, que fue a correr un tren y tuvo un accidente y murió en 1918. Y luego Shorey también, pero murió a los 81 años. Y Rales, acá hay una nota, un obituario de la tribuna de Chicago. Esto dio lugar, aquí tenemos una imagen de Harris. Tuvo una enfermedad muy larga durante mucho tiempo, y parte de su actividad en realidad la hizo más a nivel de la asociación, más que a nivel de su propio club. Ahí surge la otra tema importante, que es el asunto de los lemas de Rotary. En 1911, en la segunda convención de la Asociación Nacional de Clubes Rotarios, se aprobó el lema "Se beneficia más quien mejor sirve". Y eso fue adaptado de un discurso de Arthur Sheldon, que lo había hecho en la primera convención, y él había declamado así: "Solo rinde beneficios la adopción de una ciencia de conducta correcta hacia los demás. Los negocios son la ciencia de los servicios humanos. Se beneficia más quien mejor sirve". En la misma convención de Portland también surgió el lema "Dar de sí antes de pensar en sí", de Ben Collins, que era un presidente de un club rotario de Minneapolis. Y en 1932, si bien no es un lema, pero es bastante significativo, que apareció la prueba cuádruple. Y ustedes ven que ya tienen unos cuantos años y se ha mantenido durante todo el tiempo. Filosóficamente, Rotary es una ONG de servicio humanitario, una institución laica, políticamente no partidista. Pero ha habido muchos prejuicios desde sus inicios. Y el crecimiento del rotarismo fue acompañado, por ejemplo, la página web de Islam Web dice:
que Rotary es una organización judía masónica de líderes empresariales y profesionales que proclama procurar un servicio humanitario para mejorar las relaciones humanas, alentando elevados estándares éticos en todas las vocaciones y la buena voluntad y la paz en el mundo. Esto es actual, o sea que ahora somos judíos y masones. Pero no nos quedamos atrás porque la Iglesia Española en 1929 emitió un documento basándose en la encíclica Quas Primas que advierte y amonesta a los fieles para que se abstengan de formar parte de Rotary, ya que no está de acuerdo con el espíritu de la Iglesia porque se opone a la realeza social de Jesucristo y profesa un laicismo absoluto de una indiferencia religiosa universal, intentando moralizar y prescindiendo totalmente de la Iglesia. El neutralismo religioso que blasonan estas asociaciones es lo que condenaron los pontífices romanos y especialmente León XIII en la Humanum Genus. Todo esto pasó a pesar de que el séptimo presidente de Rotary Internacional y primero no norteamericano fue el reverendo Leslie Pigeon de la iglesia Erskine y American Union Church de Montreal, en la que está a la derecha. También es bueno recordar que uno de los fundadores fue Hiram, nombre bíblico, Shorey, y era nieto del reverendo Stephen Purinton, un ministro de la iglesia baptista en Lisbon, que es el que está a la izquierda. Y sin comentarios. El servicio en la comunidad empezó en Rotary en 1906 y el primer servicio a la comunidad consistió en una colecta de $150, pasando el sombrero entre los socios, para comprarle un caballo a un doctor de campaña y permitirle con sus visitas médicas impedidas por la muerte de su propio caballo, el caballo del doctor. Ese fue el primer acto social que tuvo Rotary hacia el exterior, hacia la comunidad. Pero en 1917 nace la Fundación Rotaria. En la convención de 1917 en Atlanta, el presidente Art Clamp propuso la creación de un fondo de dotación para hacer el bien en el mundo. En 1928 se le denominó la Fundación Rotaria y pasó a ser una entidad separada dentro de Rotary Internacional. La primera donación en 1917 fue de $26,50. Y en los primeros 6 años las contribuciones tuvieron solo fondos por 709,92 centavos. Y al día de hoy ha aumentado. Pero eso parecía Uruguay, solamente $700 6 años después. El día de hoy la Fundación ha recibido contribuciones por un total de más de $1.000 millones. En 1929 la Fundación otorgó su primera subvención en $500 a la Sociedad Internacional para Niños Lisiados, fundada por el Rotario de Gallen, que se convertiría en la ONG Easter Seals de ayuda a las discapacidades en general. En 1947 se inauguran las becas de la juventud de la Fundación Rotaria. Entre 1905 y 1918 se fundaron 11 clubes rotarios. En la convención En 1918, el 12 de julio, o sea, en el año rotario 18-19, se realizó en el Hotel Pirámides, en la calle Cerrito 440, acá al lado, el encuentro preliminar de Rotary Club de Montevideo, eligiéndose como autoridades provisorias a William Dawson, al presidente Herbert Percival Coates, secretario, y Thomas Gallagher, tesorero, y un comité de socios y constitución con los otros que estaban ahí. Con fecha 1 de febrero de 1919, la Asociación Internacional de Clubes Rotarios registra y certifica oficialmente al Rotary Club de Montevideo, expidiéndole su carta constitutiva con el número 441 y firmada por el presidente de la asociación, John Poole, y el secretario Chesley Perry, que ya conocíamos, constituyendo el primer club rotario de habla hispana de América del Sur y el segundo a nivel mundial. Ahí está marcado Cuba, que es el primero de habla hispana en Latinoamérica. Un miembro rotario destacado de Rotary Club Montevideo de esa época fue Joaquín Serratosa Civils. Fue socio de 1921 y luego fue presidente del club.
Fue el único presidente de Rotary Internacional uruguayo en el periodo 53-54. Y su lema del año fue Rotary es esperanza en acción. Se destacó también como vicepresidente de Rotary Nacional, gobernador de distrito y miembro de numerosos comités rotarios. Este club también aportó a Rotary Internacional otros destacados rotarios que tuvieron también cargos directivos trascendentes, como Donato Gaminara y Rodolfo Almeida Pintos, los dos vicepresidentes de Rotary Internacional, Mario Peirot y Aquiles Guerra como directores también de Rotary Internacional. En este momento llegamos a los objetivos de Rotary, que habían ido cambiando, pero en la convención de 1951, y hay muy pocas modificaciones, se estableció en México que lo más importante era estimular y fomentar el ideal de servicio, como base a toda empresa digna y en particular. Entonces, había el particular el conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, la puesta en práctica del ideal de servicio por los rotarios en su vida privada, profesional y pública, y la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo, unidas en torno al ideal de servicio. En 1985 comenzó Polio Plus o Polio Plus, un programa de vacunación universal para erradicar la poliomielitis en el mundo, propuesto por el presidente de Rotary Internacional mexicano Carlos Canseco. Fue apoyado económica y voluntariamente por los clubes y otras instituciones. Hoy se está en vía de completar la erradicación. Esta enfermedad atacaba a millones de niños y hoy quedan apenas un par de focos en lugares recónditos, con unos 300 casos para controlar. Este esfuerzo mundial ha sido una motivación rotaria más viral que la propia enfermedad y estamos a punto de cumplir con ese sueño. El primer proyecto fue en realidad en 1979 para vacunar a los niños filipinos. En 2007 fueron vacunados más de 400 millones de niños en 27 países, utilizando 2.300 millones de dosis de vacuna oral antipolio. Otras fechas que podríamos recordar es que en 1987 se celebran los primeros foros de Rotary para la Paz, que dieron origen a las becas de Rotary Pro Paz actuales. Y en 1989 Rotary Internacional abrió sus puertas a la mujer. También en la juventud, en el año 1934 se creó la Semana del Niño, que pasó a denominarse Semana de la Juventud, y en 1936 Semana de los Niños y las Niñas. Rotary creó otros programas para los jóvenes, como Interact, Rotaract y el intercambio de jóvenes de Rotary. En 2010, el servicio de nuevas generaciones, ahora denominado Servicio a la Juventud, se convirtió en la quinta avenida de servicio de Rotary. Y para terminar, las avenidas de servicio, para mencionarlas solo, el servicio en el club, que está dedicado para que los rotarios trabajen para contribuir al buen funcionamiento del club, el servicio a través de la ocupación, para promover la puesta en práctica de las elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales y promover el ideal de servicio. Lo otro es el servicio en la comunidad para mejorar la calidad de vida de los residentes en las localidades del club. Y el servicio internacional, las actividades destinadas a promover la paz, buena voluntad, comprensión internacional. Y por último, el servicio a la juventud, que reconoce los cambios positivos implementados por los jóvenes y los adultos jóvenes a través de las actividades para el desarrollo del liderazgo. Hoy, Rotary Internacional ha enfocado sus esfuerzos a 6 áreas que reflejan las necesidades humanitarias más críticas, procurando que los rotarios organicen sus proyectos de servicios en fomento de la paz y prevención y resolución de conflictos, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua potable y saneamiento, salud materno-infantil, educación básica y alfabetización y desarrollo económico e integral de la comunidad. Para terminar, el sábado pasado el Rotary Club original invitó a una cena que costaba $110, que había que ponerse opcional era el black. O sea, ellos son muy formales en sus reuniones,
Y la idea era que la casa de Paul Harris, que es esa que está en la foto, se quiere hacer un museo. Se está reconstruyendo, y hay ahora una fundación Paul Harris para reparar y reconstruir esa casa de Paul Harris. Y bueno, y por último, feliz aniversario, 110 para todos y muchas gracias.